y yo les voy a hablar sobre la biografía de Karl Marx. Karl Marx nace en el año de 1818 en Treveris, en el seno de una familia judía. Su padre era abogado, quien, tras la religión prohibirle el ejercicio, decide salirse e unirse al protestantismo. Karl Marx estudió lo que es sus primeros años de estudio y bachillerato en Treveris y en 1835 es enviado a la Universidad de Bonn para comenzar sus estudios en Derecho. Tras no obtener buenas notas académicas, lo envían a la Universidad de Berlín. Ahí es que se comienza él a interesar en la filosofía. Se une a un grupo llamado Jóvenes Hegelianos, quienes criticaban al filósofo alemán Hegel. En 1841 presenta su tesis llamada Diferencias de la filosofía de la naturaleza de Demócrito y Epicuro en 1842, la cual fue desarrollada en la Universidad de Jena. En 1842 se convierte en jefe de un periódico el cual criticaba al gobierno que era de los burgueses radicales, en donde se encargaba de criticar al gobierno, de criticar algunos movimientos socialistas, liberales, y el gobierno, tras ver esto, decide poco a poco irlo censurando hasta cancelarlo y clausurarlo en el año de 1843. Él se muda a París, donde conoce a su amigo Friedrich Engels. Tras tener una amistad tan cercana, en el año de 1848 publican el primer tomo de El Manifiesto Comunista. El estallido de la Revolución de 1848 hace que de París expulsen a Marx y él toma la decisión de trasladarse hasta Londres, hacia Inglaterra. Él se establece en el Reino Unido viviendo con pocos recursos, pero aún así no continúa estudiando economía. Es así que en el año de 1867 publica su quizás obra más importante de las bases del marxismo, llamada El Capital. Marx siempre estuvo en constante conflicto por tratar de defender sus ideas. Es así que se realiza la teoría de las clases, donde él trataba de convencer al proletariado de que estos realizaran una revolución e hicieran una dictadura para tratar de abolir la esclavitud asalariada, la cual era provocada por el capitalismo. Es así que tras algunas enfermedades pulmonares en 1883, Marx fallece. Buen día, mi nombre es Gabriela Renderos y este día vamos a hablar acerca de los pensamientos del admirado, respetable filósofo Karl Marx y su teoría del marxismo. El marxismo es un conjunto de doctrinas políticas y filosóficas que se derivaron precisamente de la obra de Karl Marx y su gran amigo Friedrich Engels en esa época. Según la teoría de Marx, el derecho y la legislación están sumamente relacionadas a la producción de esa época y no tiene nada absoluto y definitivo en ese sentido. Estado y derecho surgen de los materiales de vida que tienen las personas en esos pueblos y son la expresión de voluntad dominante de aquella clase que detenta el poder en el Estado. Según Marx, el poder político hace énfasis en los elementos de dominación más que un consenso y una confección normativa de derecho, que hace énfasis en su función de denominación y represión de las conductas socialmente inaceptables. Marx decía en su obra que tanto las relaciones jurídicas como las formas de Estado no se podían comprender en sí mismas, sino pues por la llamada evolución de espíritu humano, sino que radicaban por el contrario en las condiciones materiales de la vida, que era lo que estábamos mencionando anteriormente.
Uno de sus pensamientos, y que él pues hacía bastante énfasis en eso, era en que no se podía andar por la vida, ¿verdad? Esperando o paseándose para poder sobrevivir, sino que cada quien tenía que trabajar para en sí, en este caso, obtener un salario y poder mantener las necesidades de cada quien, en este caso pues de la clase obrera, ¿verdad? O de los obreros y de su familia. Es por eso que él transformó en sí el mundo en cuanto a los pensamientos socialistas. Es por eso que después de haber evaluado las condiciones de vida, de trabajo que tenían en ese caso, en ese momento, la clase obrera, o que representaban la clase obrera, él descubrió y mencionaba de que no eran condiciones óptimas para ellos, puesto que tenían ciertas reglas, empezando desde que su salario era miserable y no podían en este caso pues cubrir con las necesidades básicas ni de ellos y mucho menos de su familia. Asimismo pues no se les permitía hacer ningún descanso durante su jornada laboral, y entre otras situaciones, ¿verdad? Es por eso que él no se basó nunca en su teoría o en sus pensamientos en una ideología política precisamente, sino más bien que él mencionaba que lo que determinaba una sociedad era su estructura económica. Para Marx era sumamente injusto que una persona se estuviera enriqueciendo más y más, aprovechándose en este caso de los trabajadores o del esfuerzo de una persona, ¿verdad? Explotándolo y pagándole un sueldo miserable y pues esta persona, llámese patrono, enriqueciéndose más y más en cuanto a su capital. Es importante mencionar que él mediante su teoría lo que buscaba era que esta clase obrera adoptara una conciencia de clase en la cual pues ellos se identificaran como una clase oprimida, ¿verdad? Que se unieran y lucharan por una igualdad de clase, ¿verdad? Hablando en cuanto a salarios, etcétera, ¿verdad? No solamente enriqueciendo a una persona precisamente. Es por eso que él hacía énfasis bastante en que no había problema que una persona se enriqueciera o que tuviera muchas riquezas, sino que el problema era por medio de qué conseguían estas riquezas, ¿verdad? Que era a cuestas de que otras personas estuvieran o que estos patronos explotaran a estas personas, a estos obreros, ¿verdad? Entonces, él hacía bastante conciencia en que no importaba, ¿verdad? Si se hacían ricos o la cantidad de riquezas que tenían, sino que lo que importaba era precisamente que hubiera igualdad, ¿verdad? Que tanto estuviera ganando uno como estuviera ganando otro y que no fuese injusto. Y finalmente quiero cerrar con otro de sus pensamientos, en el cual pues hace nuevamente un llamado de atención, hacía un llamado de atención en ese entonces a la clase obrera, en donde los impulsaba a luchar por una igualdad de clases, en el cual mencionaba que las clases dominantes tiemblen ante una revolución comunista. Los proletariados nada tienen que perder en ella salvo sus cadenas y tienen un mundo por ganar. Así que con este pensamiento finalizo mi parte. Mi compañero va a seguir explicándoles acerca del tema. El marxismo es un conjunto de ideas, tesis, teorías, conceptos y propuestas de índole filosófica, económica, ideológica y política, así como una concepción del mundo, la vida social, la vida política, todo esto derivado de la obra de Karl Marx y Friedrich Engels. Toda esta unión de conceptos genera que el marxismo tenga un carácter doctrinario. Con esto pues podemos ver que el marxismo se forma como una corriente de pensamiento. Se le puede denominar como un modelo teórico explicativo de la realidad social que los humanos vivimos. Esta ha sido la base ideológica
que conforma al materialismo histórico y al materialismo dialéctico, del comunismo y de los diferentes tipos de socialismo que a lo largo del tiempo han ido surgiendo. Pero, ¿qué es lo que caracteriza principalmente al movimiento marxista, al marxismo y a toda su corriente filosófica y de pensamiento? Es pues principalmente su rechazo crítico, fundamentado de un estudio académico hacia el capitalismo y a todo el sistema económico que esto acarrea. Se podría decir que tiene cierta rechazo hacia todo lo que implica privatización y acumulación de riquezas. También se caracteriza porque apoya totalmente a la tesis de la lucha de clases y la propuesta de construir una sociedad igualitaria, es decir, teóricamente comunista, que en la realidad hasta el día de hoy nunca se ha visto una sociedad 100% comunista, pues nunca se ha llegado a esa utopía, que como la palabra lo dice, es en realidad inalcanzable, por eso es una utopía. Pero ¿cuál es el objetivo del marxismo teóricamente? Pues es que sean los propios trabajadores los dueños de los medios de producción a través del Estado, lo cual llevará a una sociedad sin clases sociales, dejando atrás la lucha de clases, y evitará que las minorías acumulen esos medios de producción para explotar a la mayoría. Eso hasta el día de hoy tampoco se ha visto, sigue siendo una utopía y algo meramente teórico que propone el marxismo. Como tal, el marxismo es una corriente de pensamiento que ha influido en una gran cantidad de movimientos sociales. En Latinoamérica lo hemos visto muy bien, principalmente en el siglo pasado, lo cual derivó a una serie de guerras civiles, revoluciones y varios movimientos muy agitados dentro de diversos países, como en Chile. Lo podemos ver cuando Allende gana y se convierte en el primer presidente socialista de América Latina en ser elegido democráticamente, aunque posteriormente se le hace un golpe de estado en el 73. Lo vimos en Cuba con la Revolución Cubana, y así con diferentes ejemplos. Nicaragua, acá en El Salvador, que se llevó la guerra, pero no tuvo el resultado de los dos anteriores, de Cuba y de Nicaragua. Entonces, como tal, el movimiento marxista ha sido muy influyente en movimientos sociales, en sistemas económicos y políticos, aunque sus líneas fundamentales fueron trazadas en el siglo XIX, cuando se publica el Manifiesto Comunista de Karl Marx y Engels. También se puede considerar marxistas los movimientos políticos fundados a partir de una interpretación más o menos estricta del marxismo. La Revolución Rusa y la instauración de la Unión Soviética está inspirada en los ideales marxistas, así como la Revolución China y la ya mencionada Revolución Cubana, aunque también cabe mencionar que la Revolución Rusa, que se tiene como uno de los grandes exponentes del marxismo, aunque eso también entra dentro de una percepción histórica muy eurocentrista, porque la Revolución Rusa, además de tener una influencia marxista, y posteriormente Stalin dice que es una influencia marxista-leninista, tuvo una gran influencia en la Revolución Mexicana, una revolución que sucede acá en Latinoamérica, que si la estudiamos y la vemos detalladamente, vemos que es una revolución que tiene muy arraigados varios conceptos y varios principios marxistas, socialistas, porque su lema era tierra y libertad, que la tierra es de quien lo trabaja, cosas que al final de cuentas, si se estudian detalladamente, entran en el concepto marxista. Entonces es bueno también estudiar un poco la historia, porque quitamos la percepción tan eurocentrista de que solo la Revolución Rusa fue el primer eje de lo que es el marxismo y el socialismo a nivel mundial. Y ahora les explicaré muy rápidamente el marxismo-leninismo, que es la unión es una de las ramas del marxismo que surgen a lo largo del tiempo, y esta es la unión entre los principios teóricos de Marx y sobre todo la actividad y el movimiento en sí que causa Lenin en la revolución rusa, en la revolución bolchevique. Entonces la unión de esos dos conceptos forma a la Unión Soviética, y la Unión Soviética se forma a partir de ese concepto del marxismo-leninismo. Ahora bien, como el
el marxismo funciona con, para, dentro del derecho. Bueno, pues es bastante complicado para algunas personas relacionar el concepto de marxismo y derecho, para que no podrían ser hasta antagonistas. Pero la función del marxismo dentro del derecho parte desde la revolución en sí. O sea, cuando un sistema jurídico no cumple sus tareas como tal, sino que es sumamente a favor de la desigualdad social, le da privilegios a ciertos grupos y las minorías sufren, aquí el marxismo entra dentro del derecho y busca causar un cambio de raíz, un cambio radical que revierta esa situación y genere la mayor igualdad entre todos, aunque sabemos que nunca puede ser plena, nunca puede ser completa, nunca todos vamos a tener lo mismo, porque al final de cuentas el mercado existe y habrá gente que tendrá más suerte que otras en sus negocios, habrá gente que sabrá invertir mejor su dinero, habrá gente que no ahorra. Entonces es imposible que una igualdad total exista, pero el marxismo va a buscar que por lo menos todos tengan lo mínimo para vivir dignamente, justamente, que haya comida, que todos tengan una vivienda, agua, hoy en torno ya uniendo conceptos más nuevos, un medio ambiente que los rodee limpio, que no esté contaminado. Entonces el marxismo buscará eso a través del derecho. Pero históricamente el marxismo nunca ha logrado eso a través de la vía electoral o de esos caminos más burocráticos, sino que por la misma naturaleza chocante de los humanos y la manera de defender sus ideales, siempre ha sido a través de procesos históricos muy agitados, incluso muy violentos, que han llevado a cabo una revolución. Entonces acá podemos ver que el concepto de marxismo y derecho está muy unido a revolución. Esta puede ser un referéndum o puede ser así una guerra civil, ¿verdad? Entonces esto implica que es sumamente complicada y sumamente interesante la unión y la función que tiene el marxismo dentro del derecho. Esta unión marxismo y jurídico, marxismo y derecho, será tan agitada como la revolución que la acompañe. Puede ser una muy tranquila, que sería lo ideal a través de elecciones, referéndums, plebiscitos, o puede ser sumamente agitada como fue la guerra en Nicaragua, que los sandinistas la llevaron con tal de ya quitar la dinastía Somoza. En Cuba, que se tuvo que hacer una revolución violenta, donde la revolución cubana liderada por Fidel quitó a Fulgencio Batista. O puede ser una revolución como ahorita se está viendo en Chile, a través de referéndums, que la gente sale a protestar las calles y aún así tiene cierto carácter represivo por parte del Estado. Entonces eso es lo que yo les venía a explicar por el momento, y muchas gracias por su atención. Bueno, para finalizar este video vamos a plantear una idea. ¿Qué pensaría Karl Marx de la actualidad? Pues comencemos, por ejemplo, en una de las zonas donde Karl Marx vivía y él desarrollaba junto con su esposa, junto con sus hijos. Está el caso en una de las librerías o bibliotecas donde él solía ir a reflexionar, a escribir. Ahora es, por ejemplo, una cafetería. El barrio donde él solía estar antes estaba habitado por migrantes, por alemanes. Pensaba en el pasado, en cómo sería el futuro, es decir, nuestra realidad, nuestro día a día. Así nosotros también podemos analizar nuestra realidad a cómo va a ser en el futuro. El contexto en el que él se desarrolló, habían problemas económicos, sociales, se veía la desigualdad social, había sobreexplotación de los trabajadores. Él vivía en una situación de bajos recursos, tenía problemas en su familia, algunos de sus hijos murieron y planteaba partes del futuro, es decir, nuestro día a día. Ahora tenemos leyes que protegen a los trabajadores, tenemos varios procesos por los cuales podemos defendernos y aún así hay cosas con las que podemos mejorar. Hemos visto problemas en Europa, primer mundo, en los cuales se exceden de horas para ganar el mínimo y poder subsistir. Se ve aún más reflejado en países subdesarrollados como el nuestro, en general Latinoamérica, como personas
de un rango académico alto o universitarios ganan lo que una persona en Estados Unidos una persona sin estudios gana, y podemos siempre sacar aspectos de nuestro día a día. Ahora bien, nuestro día a día podemos ver y reflejar cómo sería el futuro. Según un especialista de Londres hace una pregunta: si la inteligencia artificial podría sustituirnos y así erradicar, por ejemplo, cosas como sobreexplotación de personas y en el trabajo, en la industria. Vemos ahora como los carros se pueden manejar solos y cosas así. Y ella responde: quizás sí, en aspectos como los antes mencionados, puedan sustituirnos y así las personas no tendrían que trabajar y sobreexcederse. Y también está el otro lado, donde si es así, la gente no tendría de dónde obtener dinero. Pero también hay cosas que la inteligencia artificial no podría hacer, como cuidar a un niño, cuidar a un anciano, ese distintos tipos de situaciones. Entonces, para globalizar todo eso, dice: si la inteligencia artificial realmente no nos va a ayudar a prosperar y solucionar esos problemas que se vienen dando en el pasado, en nuestro presente y en el futuro no van a ayudar a solucionarlo, realmente no nos debe interesar enfocarnos en esos aspectos. Y así es como finaliza este video sobre Karl Marx. Espero les haya gustado. Feliz día.